Buen día, vamos a hablar un poco sobre la teoría de error. Y aquí es importante que tengamos presente que dependiendo de los tipos de errores que tengamos, pues nosotros vamos a tener que trabajarlos e identificarlos para poder ver cómo están afectando nuestros resultados experimentales. Básicamente, cuando hablamos de errores, nosotros los clasificamos en dos grandes grupos, los sistemáticos y los aleatorios. Entonces, ¿qué pasa con los sistemáticos? Son aquellos donde todas las medidas están siendo afectadas de la misma forma. ¿Eso cómo puede ocurrir? Por ejemplo, cuando tenemos errores de calibración en un instrumento, ¿cierto? O cuando la persona que ha realizado las mediciones cometió el mismo error al realizar todas las mediciones. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que todas mis medidas van a ser afectadas de la misma forma. Entonces, que si este era mi valor esperado, no solo no concordó con mi valor esperado, mi medida, sino que adicionalmente está ocurriendo que todas las mediciones realizadas fueron afectadas de la misma forma. En los casos aleatorios, los factores que influyen pueden ser combinación de muchos otros, no solo calibración, mala lectura, de pronto fue medido por diferentes experimentadores y cada uno interpretó de forma diferente el resultado. Entonces, en cada uno de esos voy a tener errores que no podemos predecir, que no tienen digamos que un patrón, y en ese caso todos estos errores son aleatorios. Ahora, ¿cómo los tratamos? Debemos tener en cuenta que en los casos en los que tenemos errores aleatorios, y aquí podemos tomar en cuenta lo que nos dice la estadística, lo que vamos a encontrar es que ese error aleatorio va a ser directamente proporcional al inverso de la raíz de n. ¿Y quién es n? La cantidad de mediciones que yo realice. Entonces, evidentemente, como esto es una división, ¿cierto? Es una razón, entre mayor sea la cantidad de mediciones que yo realice, el error que yo voy a obtener en mi medición es menor. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esto va a depender también del instrumento que nosotros estemos utilizando. Si yo estoy utilizando un instrumento que es poco sensible, pues yo puedo repetir 50 veces la misma medida y voy a obtener 50 veces el mismo valor. En ese caso, pues no tiene sentido repetir todas las mediciones, ¿no? En ese caso, ¿qué hacemos? Dependiendo del instrumento. O sea, si mi instrumento es así, entonces, ¿qué valor yo voy a reportar? Voy a reportar el de la apreciación del instrumento. Y en ese caso, pues esa apreciación va a depender de la sensibilidad, de la precisión que me proporciona el instrumento utilizado. Entonces, aquí tenemos dos figuras. Noten que en este caso, para la figura llamémosla A, y esta es mi figura B. En la figura A nosotros podemos decir que nuestro instrumento es menos preciso que el instrumento de la figura B. ¿Por qué? Noten que el de la figura B tiene una sensibilidad mucho mayor. ¿De cuánto? Entonces, ¿cómo la determinamos? Si aquí esta es la menor unidad de medida y en este caso es 1, podemos decir, no sé, 1 centímetro. Dejémoslo como centímetros. Y esto. La sensibilidad en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está en 10 divisiones. O sea que el de aquí tiene una sensibilidad de 0.1 centímetros. ¿Qué va a pasar con el instrumento de acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, tiene 20 divisiones en ese caso, ¿cierto? Y por lo tanto, la sensibilidad de este instrumento es de 0.05 centímetros. Los dos instrumentos van a permitir realizar una medición, pero uno es más sensible que el otro. Entonces, en esos casos,
Cuando nosotros tenemos este tipo de instrumentos, ¿cuál va a ser nuestro error reportado? Va a ser la sensibilidad, en este caso, del instrumento. De modo que aquí para este reportaríamos 0.1 centímetros, mientras que si utilizáramos este instrumento reportaríamos 0.5. De modo que lo que vamos a reportar en nuestra medida, si este nos da acá, ¿cierto? Reportaríamos para este caso una medida de 1.2 más o menos 0.1 centímetro. Y con ello nosotros lo que estamos diciendo es, estableciendo un intervalo en el cual tenemos la certeza que encontramos la longitud de nuestra, bueno, en este caso de la varilla que nos está dando la figura. O sea que estamos diciendo que esta varilla está entre 1.1 y 1.3. O sea, estamos diciendo que con toda certeza en este intervalo vamos a encontrar dicha longitud. Ahora, ¿qué pasa si nosotros lo hacemos con la medida que tenemos acá? Entonces aquí tenemos que cada una de estas subdivisiones mide 0.05, ¿cierto? Entonces aquí iría 1.1 igual acá 1.2. Entonces 1.2. Ahora, aquí hay un detalle adicional y es la cantidad, dado que este es más sensible, noten que cada una de esas subdivisiones mide 0.05 centímetros, o sea, que esta subdivisión sería, si me midiera aquí, esto sería 0.05, este de aquí sería por 2, ¿cierto? 0.10 y así sucesivamente. Noten que tengo sensibilidad y precisión aquí de 0.05 centímetros, o sea que esta medida no es 1.2 sino 1.20. Aquí tengo una cifra significativa más que la que tengo en la figura A. Más o menos 0.05. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Entonces noten que en este caso mi instrumento me permite tener hasta 2 cifras significativas en mi medida y este caso en este instrumento me permite medir hasta 3 cifras significativas, bueno, en este caso. Acá la sensibilidad está en las décimas, o sea 0.1, y aquí tendría una sensibilidad que cae en las centésimas, de 5 centésimas, en este caso. ¿Y qué va a ocurrir? Que este intervalo, recordemos que aquí dijimos, este estaría entre, mi medida entre 1.1 y 1.3, mientras que en este caso tendríamos una medida entre 1.15 y 1.25, siendo este instrumento de aquí, el de la figura B, más sensible que el de la figura A. Ahora, cuando nosotros estamos presentando una medida de esta forma, entonces, pongámosla acá, recordemos, voy a poner por acá, listo. Entonces acá nuevamente este sería 4.6, perdón, tendríamos aquí 4.6 centímetros más o menos 0.1 centímetro, que en este caso sería la sensibilidad, en este caso para este instrumento. Aquí debemos tener en cuenta que este valor, que es en el que nosotros tenemos incertidumbre, o sea, el que me está dando el ancho del intervalo, el responsable, el que me está diciendo que mi medida está entre 4.5 y 4.7, este ancho de intervalo es lo que nosotros vamos a conocer o vamos a tomar como el error absoluto.
en este caso. ¿No? ¿Qué está asociado en este caso? Al instrumento. Más adelante vamos a ver, ya usando herramientas estadísticas, qué pasa cuando tenemos en cuenta son los errores aleatorios, que es un proceso diferente. Ahora, ¿qué pasa entre ese error absoluto y cuando eso no es significativo? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Volviendo al ejemplo anterior, supongamos que nosotros hicimos una medición y con la misma regla, ¿listo? Hicimos la medición con la misma regla y resulta que para un elemento, llamémoslo aquí, para mi caso número 1, nos dio 93.2 más o menos 0.1 centímetro. El caso 2. Vamos aquí un segundo caso. Con la misma regla hicimos la medida de otro elemento y nos dio 6.3 más o menos 0.1 centímetro. Y para el mismo caso, medimos otro que nos dio 0.5 más o menos 0.1 centímetros. ¿Qué pasa en este caso? Si yo identifico cuál es el error absoluto en cada una de estas mediciones, el error absoluto es exactamente el mismo. Noten que es 0.1 centímetros, porque en este caso este error absoluto está asociado con el instrumento de medición que utilizamos. Como fue el mismo, es el mismo error. Pero el error relativo sí va a ser diferente. ¿Cómo yo calculo ese error relativo? Entonces, el error relativo, lo voy a escribir por acá, es una razón. Y es una razón entre el error absoluto y el valor medido. En términos simbólicos, cuando yo expreso estas medidas, por ejemplo, el valor medido lo solemos escribir o representar con X, mientras que ese error absoluto lo solemos representar con un delta X. O sea que este error relativo sería igual al delta X sobre X. Entonces, si hacemos el cálculo del error relativo en cada caso, entonces acá error relativo. Para el primer caso sería ese 0.1 sobre 93.2. Esto está en centímetros, esto está en centímetros. Para la número 2 sería el 0.1 centímetros sobre 6.3 centímetros. Y para la tercera medida, nuestro error relativo es igual a 0.1 sobre 0.5. Primera cosa que debemos darnos cuenta, los errores absolutos tienen unidades. Los errores relativos no, son adimensionales. En este caso, noten que en todos los casos se nos simplifican las unidades. Para el primer caso, ¿cuánto nos da? Entonces 0.1 dividido 93.2 nos está dando 1.07 por 10 a la menos 3. Para el segundo, 0.1 dividido 6.3 nos da 0.0158. Y para el tercer caso nos estaría dando 0.2. Pero los errores relativos usualmente nosotros los expresamos de manera porcentual.
Para expresarlo de manera porcentual, ¿qué hacemos? Multiplicarlo por 100. Y en ese caso tendríamos un error relativo porcentual. Entonces, en este caso, mi error relativo porcentual nos daría 0.107%. Tomar los dos. Para este segundo, mi error relativo porcentual, si lo multiplico por 100, me daría 1.58%. Mientras que en el tercer caso, el error relativo porcentualmente hablando es del 20%. Entonces noten que, aunque los errores absolutos son iguales, los errores relativos sí son diferentes, ¿no? Y son significativos dependiendo de lo que yo esté midiendo. También las podemos expresar en términos de sus errores relativos, porcentuales, es decir, la medida 1 yo la puedo escribir como una medida que nos dio 93.2 centímetros, más o menos 0.01%. Para el caso 2, mi medida nos dio 6.3, más o menos, perdónenme, las unidades aquí me faltaron, 6.3 centímetros, más o menos el 1.58%. Y para mi medida número 3, 0.5 centímetros, más o menos el 20%. Entonces noten que para la medida número 1 prácticamente podemos decir que ese error es despreciable, el error no está influyendo en mi medida, ¿cierto? Y dependiendo del contexto, pues puede ser inclusive despreciable. Para la medida número 2 tenemos un error del 1.558, casi 1.6%, donde es un error pequeño, que dependiendo del contexto puede ser perfectamente aceptable dentro de un marco experimental. Para la medida número 3 tenemos un error del 20%. Evaluar qué voy a hacer con esa medición. Si a partir de ello yo voy a tomar decisiones o voy a hacer otros cálculos, pues no es buena idea que si ya tengo empezando un error del 20% en la medida, hacer cálculos con medidas con un error tan grande, dado que esto representaría que las posteriores cálculos que yo realice con estos datos, pues ese error se va a propagar y posiblemente influya significativamente en los cálculos a realizar. Mientras que cuando son despreciables o por debajo, por ejemplo, del 5%, del 2%, bueno, hay que tener en cuenta que no existe algo que nos diga sirve o no sirve, sino que siempre debe ser considerado con el contexto. Si yo no tengo en cuenta el contexto, si yo no tengo en cuenta el marco de referencia en el que estoy trabajando, la situación experimental en la que estoy trabajando, pues no sería correcto decir solo me sirve si tiene tanto porcentaje de error. Repito, depende de cada caso particular. Hasta luego.